Buenos días, ingeniero. Vamos a presentar la solución a computadora del problema 3.C8 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros, Estática, octava edición. Nuestro grupo está conformado por Guayamin Sánchez Giancarlos, Murillo Matute Steven José y quien les habla Santos Beltrán María José. Como objetivo tenemos resolver el ejercicio 3.C8 mediante el uso de un software para mejorar el manejo de los diferentes temas estudiados en la materia de mecánica vectorial, optimizando el cálculo por computadora, trascendente en problemas de ingeniería. Nuestro ejercicio consiste en una viga AB que está sometida a varias fuerzas verticales. Tenemos que determinar la magnitud de las fuerzas resultantes y la distancia X sub C. Y resolver el ejercicio 103 del literal A. Cabe recalcar que estas fuerzas verticales son fuerzas externas, que representan la acción que ejercen otros cuerpos sobre el cuerpo rígido, causando que se mueva o que permanezca en reposo. También tenemos que tener en cuenta otros conceptos para el correcto análisis del ejercicio. El principio de transmisibilidad. Este principio establece que la acción de una fuerza puede ser transmitida a lo largo de su línea de acción, dando la fuerza F', que tiene la misma magnitud, el mismo sentido, pero está ubicado en otro punto de la línea de acción. El momento de una fuerza con respecto a un punto es el producto vectorial del vector R, que une al punto fijo O con A, y la fuerza F que actúa sobre el cuerpo rígido. El momento de una fuerza con respecto a un punto mide la tendencia que tiene la fuerza F a hacer rotar el cuerpo rígido sobre un eje fijo. El momento de un par. Dos fuerzas menos F, con líneas de acción paralelas, pero sentidos opuestos, forman un par. Las componentes de su fuerza dan 0, pero sus momentos no. La magnitud de un momento par está dado por la siguiente ecuación. Es igual a la multiplicación de las fuerzas por la distancia que hay entre ellas. Los pares equivalentes. Dos pares son equivalentes si su momento tiene misma magnitud y misma dirección. Reducción de un sistema de fuerzas a una fuerza y un par. Un sistema equivalente fuerza-par está dado por las siguientes ecuaciones. La resultante es igual a la sumatoria de las fuerzas. Y el momento de la resultante con respecto al punto O es igual a la sumatoria de todos los momentos. Por último, un sistema equivalente de fuerzas. Dos sistemas de fuerzas que actúan sobre un cuerpo rígido son equivalentes si y solo si la suma de las fuerzas y de los momentos con respecto a un punto O de la fuerza de los dos sistemas son iguales. A continuación dedicaremos el estudio a la simplificación y reducción de un sistema de fuerzas. Hay que recordar que en este sistema no se tomarán en cuenta las reacciones en A y B, por lo tanto el sistema no mantendrá en equilibrio la línea. La fuerza R es la resultante del sistema, se obtiene sumando todas las fuerzas que actúan sobre dicho sistema. Igualmente, al momento de par es el momento resultante del sistema para el cual se calcula el momento con respecto a un punto dado. Los vectores de posición se trazan desde dicho punto hasta cualquier punto a lo largo de la línea de acción de F. Se recuerda que es posible reducir aún más el sistema a una única fuerza solo si R y el vector, el momento desde el punto A hasta R, son mutuamente perpendiculares, moviendo R hasta que su momento con respecto al momento de A, R, se puede escribir el vector de posición trazando desde A hasta cualquier punto de la línea de acción de la fuerza resultante. Por lo tanto, se debe satisfacer la siguiente ecuación, que es el momento desde A hasta R es igual al vector de posición en R cruz R, que es la resultante.
Para optimizar nuestros cálculos, utilizamos el lenguaje de programación en Python, que es un lenguaje de programación de alto nivel. Es adecuado para aplicaciones específicas de ingeniería y análisis de datos. La aplicación de Python en la ingeniería nos permite optimizar y facilita cálculos con mayor precisión con diferentes librerías para resolución de problemas tales como ecuaciones, sistemas de ecuaciones, cálculo diferencial e integral, entre otros. La aplicación de Python en nuestro proyecto nos permite interpretar cualquier sistema de fuerza viga que podamos obtener, con la implementación de funciones y uso de librerías adecuadas que nos facilitan la interpretación de los distintos datos ingresados al software, en el cual nos pide los datos de la viga, las enésimas fuerzas con sus respectivas posiciones. Tenemos un dato adicional en la cual ingresando una enésima fuerza nos va a permitir calcular el vector de posición de dicha fuerza cuando, cuando la fuerza resultante pasa por el centro de la viga. Los resultados que obtenemos son las fuerzas aplicadas con sus respectivas vectores de posición, el tamaño de la viga, la fuerza resultante, el momento del total de las fuerzas, la distancia de la fuerza resultante con respecto al punto A y el vector de posición de la fuerza que ingresamos para evaluar con respecto a... El problema planteado a resolver es el ejercicio 3.103, el que nos indica: la figura muestra 3 excursionistas cruzando un puente. Si sus pesos en los puntos C, D y E son de 200, 175 y 135 respectivamente, determine a. La distancia resultante desde el punto A hasta la línea de acción de la fuerza resultante de los 3 pesos, si A minúscula es igual a 3.3 pies. Lo primero que debemos realizar es el diagrama de cuerpo libre, como tenemos aquí a continuación. En el diagrama de cuerpo libre debemos especificar la distancia de cada punto con respecto al punto A y los pesos que se aplican en cada uno de los puntos. Por ejemplo, tenemos que en B 200 libras, en C 175 y en D 135 libras y sus respectivas distancias. Lo segundo a realizar es la sumatoria de fuerzas, ¿ya? Como podemos observar, todas nuestras fuerzas van hacia abajo, por lo tanto nuestra resultante será negativa. Entonces, procedemos a hacer la sumatoria de fuerzas, que nos da un total de menos 510 libras, ¿ya? Nuestro sistema de referencia es hacia arriba positivo y hacia abajo negativo, por lo que nuestra resultante es negativa. Lo siguiente a hacer es calcular el momento de la viga con respecto al punto A. El momento de la resultante con respecto al punto A se lo obtiene por la sumatoria de las fuerzas, la sumatoria de todas las fuerzas por su respectiva distancia. Como tenemos aquí el debido proceso, y nos da que nuestro momento de la resultante con respecto al punto A es de menos 3.986.25 libras-pies. Así, esta es la representación de nuestro momento y nuestra fuerza resultante. Como les indiqué, es negativa, ya dado que apunta hacia abajo. Nuestro momento también es negativo, dado que está a favor de las manecillas del reloj. Lo siguiente a realizar es la distancia de la aplicación de la resultante. Nosotros sabemos que el momento de la resultante con respecto a es igual a la resultante por la distancia. Despejamos la resultante, realizamos la ecuación y obtenemos una distancia de 7.82 pies. Esta es la distancia donde se debe colocar la fuerza resultante con respecto al punto A, o sea, medida desde A. Aquí están todas las fórmulas y ecuaciones que obtenemos, que hemos utilizado la sumatoria de fuerza, momento de la viga con respecto a, y la distancia de la aplicación de la resultante con respecto al punto A. Para finalizar, concluiremos en que la aplicación de la fuerza de la resultante debe estar a 7.82 pies medidos desde el punto A. El análisis y el estudio de los diversos temas de la mecánica vectorial fueron de suma importancia
dado que repasamos conceptos básicos que fueron vitales para la resolución de este problema. El uso del software es de vital importancia en las aplicaciones reales de la ingeniería, dado que gracias a él pudimos resolver estos ejercicios con suma facilidad. Gracias.